Estamos presentando Enlace Informativo. Ante sequía proponen crear una Comisión Nacional del Agua. Agustín Zambrana, coordinador nacional de El Búnker Tercera República, propuso crear una Comisión Nacional del Agua conformada por ciudadanos para solucionar el tema de la sequía en el país. El Ministerio de Medio Ambiente y Aguas debe desaparecer, añadió. Entonces la propuesta del Búnker, ¿qué es? Crear una Comisión Nacional del Agua. Esta Comisión Nacional del Agua debe ser liderada por ciudadanos y que ellos deben estar como segundones obedeciendo al pueblo. Basta de que los políticos sean los dueños de las comisiones en todo sentido en este país. Miren ustedes, el Ministerio de Aguas, ¿qué hizo? Coimas. El Ministerio de Aguas, en vez de estar invirtiendo dinero y recursos en las poblaciones, en las provincias, en los municipios, ¿qué está haciendo? Recibiendo coimas. ¿Y qué pasa acá? Nada. Y nosotros calladitos. ¿Saben qué? Esta lucha es de nosotros, jóvenes. Si nosotros no la encaramos, ellos no la van a hacer. Ténganlo por seguro. Esto ya no es un tema del MAS, esto no es un tema de creemos, no es un tema de cualquier sigla política. Este es un tema que es un derecho constitucional, el agua. Vamos a terminar rogando para que nos den agua, que es un derecho constitucional, fundamental, natural y que se nos tiene que proporcionar. Y los políticos no han hecho su trabajo. Por eso estamos acá los bunqueros nuevamente. Mientras hoy día vamos a estar seguramente la prensa llena con el tema de la Laucaeña, de que quién tiene el derecho de hacer el Congreso, quién no lo tiene, que lo quieren sabotear a no sé quién, que no sé cuánto. Y les importa un rábano el tema del agua. 250 municipios que están en este momento sufriendo de escasez de agua. ¿Y ellos qué? Tirándose la madre, tirándose todo lo que quieren en la Laucaeña, ¿para qué? Para definir quién se queda con el botín de Estado. Con 27 minutos. Piden al presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, David Choquehuanca, para que convoque a sesión de asamblea para tratamiento de la ley 144. Los detalles con nuestro compañero Roberto Mendoza. Adelante, Roberto. Gracias. Continuamos con más información desde la Asamblea Legislativa Plurinacional. Estamos con el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana, Enrique Urquidi. Diputado, ustedes han presentado una nota al presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, vicepresidente de Bolivia. ¿Sobre qué trata esto? Sí, efectivamente, hace minutos atrás hemos presentado como bancada parlamentaria de Comunidad Ciudadana una nota dirigida al presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, para que en el marco de lo que establece el artículo 163 de la Constitución Política del Estado, y toda vez que la Cámara de Diputados en 30 días no ha considerado ni debatido el proyecto de ley 144 que fue aprobado por el Senado, un proyecto de ley que viabiliza las elecciones judiciales, hoy toca que sea la Asamblea Legislativa, la reunión de ambas cámaras, quien considere y debate el proyecto de ley. Por lo tanto, lo que le hemos exigido mediante un oficio es de que el presidente nato convoque de manera inmediata a sesión de Asamblea Legislativa Plurinacional con el único orden del día de el tratamiento y debate del proyecto de ley 144 que ya hace un mes atrás fue aprobado por el Senado. De no hacerlo, ¿qué sucede? De no hacerlo, por supuesto que es pasible a las responsabilidades de orden legal, se trataría de un incumplimiento de deberes, pero más allá de eso, denotaría nuevamente que la Asamblea está huérfana de liderazgo. El presidente nato de la Asamblea, en la peor crisis institucional que está viviendo la Asamblea seguramente, brilla por su ausencia, está totalmente extraviado y no asume ningún liderazgo y mucho menos responsabilidad. Y eso denotaría que, por supuesto, David Choquehuanca está lejos de ser esa cabeza y ese líder que la Asamblea Legislativa institucionalmente necesita. ¿Ustedes tienen alguna agenda para esta semana? ¿Hay alguna convocatoria a sesión en la Cámara Baja?
No tenemos de manera oficial ninguna convocatoria. Vamos a aguardar. Las convocatorias surgen 24 horas antes en la mayoría de los casos. Por lo tanto, nuestra bancada está, por supuesto, ya presta a cualquier convocatoria que haya de pleno o a nivel de comisiones. Además del proyecto de ley que usted menciona, que es el 144, hay otros que están pendientes. Por ejemplo, el presupuesto general es reformulado, la modificación a la ley de pensiones. Sí, estamos hablando de más o menos más de 20 proyectos de ley que están en carpeta. El proyecto de presupuesto general de la Nación, el presupuesto de ley de pensiones, el de las tobilleras electrónicas. Hay cualquier cantidad de proyectos que están en la burocracia y están aguardando ser considerados en el Pleno. Pero uno nota que aquí el MAS se ha ocupado de todo menos de viabilizar y de allanar la posibilidad de que la Cámara de Diputados fundamentalmente retome su regularidad. Están ocupados hoy de la UCAEñe, mañana pasado tienen su congreso, esa es su prioridad de esta semana seguramente, y su bloqueo, su pugna interna han hecho que lamentablemente muchísimos proyectos de ley que estén rezagados y estén ahí esperando ser tratados, porque las prioridades del MAS son otras a estas alturas. Su prioridad es su pugna interna, quién será el candidato, si Evo o no Evo, y la gestión y lo que vaya a suceder con la Asamblea es lo que menos les interesa. Ahora, entre tanto eso sucede, y para finalizar, hay un grupo de mujeres, de organizaciones que están en puertas de la Asamblea pidiendo la aprobación de la ley 372 de imprescriptibilidad en caso de violación a menores de edad. ¿Quién tiene la responsabilidad en esto? Por supuesto que la Cámara de Diputados. Nosotros hemos sido claros en cuáles fueron las razones por las cuales nosotros rechazamos ese proyecto de ley. Tenemos las propuestas, tenemos las redacciones de los artículos alternativos. Lo que queda es que la Comisión de Constitución convoque, como debió haber convocado hace muchísimo tiempo atrás, a una sesión para volver a revisar y debatir los puntos neurálgicos de este proyecto de ley, revisarlos y de manera inmediata volverlo a poner en el orden del día o en su caso reponerlo en la nueva legislatura, que prácticamente falta poco más de un mes. Eso es lo que nosotros queremos, debate responsable y sin demagogia. Bueno, muy amable, el diputado Enrique Urquidi, jefe de bancada de Comunidad Ciudadana en la Cámara Baja, respondiendo a nuestras preguntas aquí en Enlace Informativo. Soy Roberto Mendoza, vuelvo a Estudio Central. Estamos presentando Enlace Informativo. Y nos vamos hasta el departamento de Cochabamba, donde los ejecutivos de las 6 federaciones del trópico denuncian varias irregularidades. Se dieron órdenes superiores que impiden venta de combustible en el trópico de Cochabamba. Vamos a escuchar la conferencia de prensa de los dirigentes. A días del Congreso, faltando un día del Congreso, otro sabotaje en el gobierno con el tema del combustible. El trópico de Cochabamba somos zona productora. Bastantemente hemos tenido reuniones con yacimientos, también hemos tenido reuniones, también ANH, también hemos tenido reunión con el ministro de Hidrocarburos, explicando la situación. Pero este es un sabotaje directamente lo que es al Congreso con la falta de combustible. Y eso lamentamos y denunciamos. Este tipo de ataques no solamente es al Congreso, sino también a los piscicultores, que hoy estamos en etapa de sequía. La verdad, el gobierno no sé a qué se está jugando y eso no vamos a perdonar. Estamos en una movilización permanente, dijimos desde hace mucho tiempo. El anterior, cuando estaba la final de Copa Evo, la misma estrategia usaron de que estaba mal lo que es el distribuidor de Puerto Villarroel y las cisternas, evidentemente los 15 surtidores que existen dentro de los 5 municipios han hecho fila queriendo esperar su cupo, pero por una orden de arriba no se ha podido. Pero ahora nos están saboteando faltando un día del Congreso. Y creo que este ataque evidentemente es de frente, ¿no? Ya aparece en los gobiernos neoliberales, en el gobierno de facto, el ministro Murillo de facto nos ha castigado con el combustible. Estamos presentando Enlace Informativo. Entonces, el mediodía, 34 minutos.
En Santa Cruz, rueda de negocios deja bastante expectativa tras porcentajes alcanzados. La rueda de negocios de la Cámara de Industria, Servicios, Comercio y Turismo de Santa Cruz, CAINCO, cerró su versión del presente año generando $109.7 millones en intenciones de negocios, cifra que supera los 4,5 millones alcanzados en 2022. Ricardo Reimers, gerente de operaciones de la CAINCO, tras confirmar los datos anteriores, destacó todo el trabajo realizado en la rueda de negocios, en la que participaron más de 700 empresas nacionales e internacionales. Bueno, el monto en intención de negocio fue de $109.7 millones comparado con los 105 que tuvimos el año pasado. Importante destacar que el dato en intención es una aproximación acerca de lo que estiman los empresarios alcanzar en cada una de las citas oficiales que tienen. Recordar que esto es una aproximación a partir de las citas que tienen estas empresas en una reunión de 30 minutos que tienen durante los días de la rueda. Fueron 700 empresas que participaron en la rueda de negocios, empresarios que vinieron de 20 países, de muchos sectores. La rueda de negocio es un evento multisectorial que tiene presencia de empresas pequeñas, medianas y grandes. No son 3 días intensos de negocio. Las citas fueron del 27 al 29 de septiembre, las reuniones son de 9 de la mañana a 7 de la noche de manera ininterrumpida durante 3 días. Entonces hemos visto una gran cantidad de empresas sosteniendo reuniones y aprovechando esta jornada, ¿no? A ver, necesitamos, pero que así en suavito, necesitamos que nos dé el ABC de la rueda de negocios. De igual manera, Reimers, al señalar que la Rueda de Negocios Internacional de Bolivia demostró ser un encuentro empresarial efectivo para la región, señaló que el actor principal del evento precisamente son los empresarios. Nuestro rol como organizadores de la rueda es transformarnos en una plataforma para que el empresario se encuentre. El gran protagonista de la rueda de negocios es el empresario. O sea, el empresario nacional que se registra y confía en el evento y es muy interesante ver cómo funciona la rueda, porque el empresario boliviano es muy activo, Nosotros hablamos de estas citas oficiales, pero es muy interesante verlo cómo no desaprovechan cada espacio, porque la particularidad que tiene la rueda es que vos comenzás a las 9 de la mañana y estás hasta las 7 de la noche, y lo que estás en un ambiente entre empresarios. Todos los que están ahí adentro son empresarios. Todos, absolutamente todos están buscando negocios. Entonces yo puedo tener un receso de una de mis citas oficiales y estar sentado en las áreas de descanso, si por así podemos decirlo, y hay un empresario que está a mi lado y vos lo ves que siguen conversando, siguen charlando, siguen haciendo negocio y se pasan su tarjeta y se pasan su catálogo y siguen aprovechando la cita. Entonces nosotros como organización tratamos inclusive de dar mayor comodidades dentro de este espacio. Cafetería permanente, servicio de almuerzo, internet ilimitado, cosa que el empresario no necesite salir del lugar y aproveche toda la jornada. Y eso es lo que hemos visto que ha sucedido. En otro tema, el presidente de la Cámara Baja, Jerjes Mercado, descalificó el Congreso del MAS IPSP convocado por Evo Morales para este martes. Los detalles, nuestro compañero de trabajo, Roberto Mendoza. Gracias por el enlace informativo. Vamos a escuchar las declaraciones del presidente de la Cámara Baja, Jerjes Mercado, sobre el trabajo legislativo y la situación coyuntural en el país. Bueno, yo creo que ya nos hemos manifestado al respecto. Yo soy masista de hace más de 20 años, vengo de la izquierda boliviana hace 40 años, soy respetuoso de las instancias orgánicas. Y el estatuto del MAS es muy claro, tenía que ser convocado con consenso con los dueños del proceso, con los dueños del instrumento. El instrumento no tiene dueño a una persona, tiene a los sectores sociales bolivianos organizados fundamentalmente en las trillizas, que son los campesinos, que son nuestras bartolinas y nuestros interculturales. Ese Congreso no ha sido consensuado con ellos. Finalmente el Pacto de Unidad se ha reunido y ha dicho que no va a asistir porque está siendo desplazado, discriminado. En el anterior Congreso, del cual yo fui redactor del documento, por si acaso, del Congreso del año 2016 en Montero,
era claro, habían 200 delegados por cada confederación. Hoy hay 5 delegados solamente. Es decir, están intentando que el MAS y PCP desplace a los auténticos dueños del proceso, que es el pueblo boliviano. Y nosotros, por supuesto, respaldamos a nuestro pacto de unidad y vamos a actuar en función de las directrices que baje el pacto de unidad a nivel nacional. Presidente, ¿qué va a suceder entonces con las conclusiones de este Congreso? Porque también hay un pacto de unidad que se identifica con el ala evista. Bueno, ese pacto de unidad no es reconocido. Ustedes saben nuevamente, por ejemplo, la Federación de Periodistas tiene que ser reconocida por alguien, por la COP, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con la Central Única de Trabajadores Campesinos. La Central Única de Trabajadores Campesinos ha sido reconocida, es la que le pertenece al compañero Quispe. El compañero Quispe no ha sido consultado. La Confederación, por ejemplo, Interculturales, electa democráticamente en Sucre, ha sido reconocida y es la que conduce el compañero Esteban Alay. Por lo tanto, otras que aparezcan allá son truchas, carecen de legalidad, de legitimidad y por lo tanto ese Congreso sería también ilegal e ilegítimo. A pesar de la venia del Tribunal Electoral, presidente. El Tribunal Supremo Electoral debería apegarse a la ley más allá de las afinidades que pueda tener de pronto y hacer cumplir lo que dice el estatuto. Si el Tribunal Electoral avala ese Congreso, estaría avalando algo ilegítimo, algo ilegal y sería un pésimo precedente para todas las fuerzas políticas del país. Ya avaló, presidente. Ya avaló. No, hoy tiene una sesión, entiendo, y están reconsiderando. ¿Por qué? Porque cuando avaló todavía no habían las notas de las direcciones departamentales del MAS y PCP que están cuestionando y tampoco de las matrices. Hay 2 notas que han interpuesto recurso contra aquello. Quiero recordarles también que en el Tribunal Constitucional se están ventilando amparos constitucionales contra la realización de ese Congreso. Yo creo, no me explico, tenía que llevarse a cabo el Congreso hace 4 años, porque las autoridades actuales son prorrogadas ilegalmente. ¿Por qué hoy de pronto están tan desesperadas a convocar al Congreso cuando no lo hicieron oportunamente? Creo que es importante que lo hagamos en consenso, respetando nuestras matrices, respetando los auténticos dueños y llevemos a cabo un Congreso de paz, de unidad y que no sea como una imposición. Evo Morales los ha convocado al ala arcista que asistan al Congreso. Que nos convoquen los dueños del proceso. Evo Morales no es dueño del proceso, ni es dueño del MAS y PCP, son las matrices. Y nosotros vamos a asistir a donde nos convoquen los dueños del proceso. Muchas gracias. Son las declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Jerjes Mercado, con relación a lo que ocurre en este Congreso convocado en la Ocañe del Movimiento al Socialismo MAS y PSP para este martes desde las 14 horas. Soy Roberto Mendoza, vuelvo a Estudio Central. Estamos presentando Enlace Informativo. Para exministro de Trabajo, los índices económicos son alentadores para el país. En entrevista con la emisora, el exministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso, a diferencia de declaraciones del ala radical del MAS, que observa el manejo económico, sostuvo que la situación es totalmente diferente con datos alentadores. Dijo que tanto el crecimiento del Producto Interno Bruto como la generación de empleo en el país son importantes. Los índices macroeconómicos son alentadores y bastante optimistas, ¿no? Tanto en crecimiento del Producto Interno Bruto como en tema de desempleo. La última información que tenemos es que ha rebajado la tasa de desempleo a 3.97, constituyendo una tasa de desempleo la mínima en toda la región, lo cual es importantísimo. Aún a pesar de ello, yo creo que todavía nos falta mucho y claro, lo que no se está notando en la calle es que efectivamente tengamos niveles importantes de mejora de empleo, pero también del denominado empleo digno, es decir, se ha generado
un importante crecimiento de empleo, pero en sectores informales. En todo caso, para la propia Organización Internacional del Trabajo, para la OIT, que no hace, decir, cuando genera ya porcentajes netos, no hace mayores diferencias entre empleo formal y empleo informal, y como te digo, María Zené, para la misma Organización Internacional del Trabajo, el hecho de que se genere empleo aún siendo informal es algo importante. ¿De dónde proviene el agua para el consumo humano? ¿Alguna vez te has preguntado de dónde proviene el agua que consumimos? Pues la pregunta fue trasladada al doctor Marcos Andrade, director del Laboratorio Físico de la UNSA, quien explicó que la humedad que luego se convierte en lluvia y esta es procesada para el consumo proviene, aunque usted no lo crea, desde el Atlántico. Las explicaciones con el doctor Andrade. Viene del Atlántico, que está muy lejos, son miles de kilómetros de donde nos encontramos. Y no viene del Pacífico, que está mucho más cerca. El Pacífico está solo a unos 300 kilómetros en línea recta de donde, por ejemplo, de la ciudad de La Paz. Pero el Atlántico se encuentra a miles de kilómetros. Por razones de la naturaleza, la humedad del Pacífico no llega acá, mientras que la del Atlántico viene, pero a través de una cosa que es muy importante, debido a la presencia de bosque en todo el camino de este transporte de humedad hacia esta región. El bosque permite que la humedad que viene del Atlántico se precipite, se evapore, precipite y evapore, y que los vientos transporten lo mismo hacia esta región. El Amazonas es siempre muy húmedo, ¿no? Y hay esta entrada, digamos, de humedad que viene desde el Atlántico, pero bajo condiciones especiales, otra vez en nuestra época de lluvias, esa humedad termina llegando hasta nuestra región y se dan las condiciones para que haya la precipitación a la que estamos acostumbrados. Entonces dependemos de humedad que viene a través de un camino en el cual hay bosque para que esa humedad termine siendo lluvia. El agua que consumimos, hay que entenderlo muy bien, depende de la existencia de ese bosque, básicamente. En ese sentido, Andrade manifestó que hay una necesidad de cuidar el líquido elemento y por ello llamó a las autoridades a realizar un plan para restringir el uso del agua lo más que se pueda ante el descenso de agua en los reservorios, decía Andrade. Es la primera cosa, es sabiendo que los reservorios de agua podrían sufrir problemas en que se reabastezcan, debemos comenzar a realmente restringir el uso de agua lo más posible, es decir, ahorrar este elemento, ¿no? Si hubiera mucha lluvia y demás, uno podría decir, y a veces solo es un eslogan, o parece ser un eslogan esto de cuidar el agua, y ciertamente en lugares donde llueve, probablemente con calentamiento global va a llover más, pero en el nuestro, que tenemos un equilibrio tan suave, tan fino, hay que comenzar a tomar acciones definitivamente en cuanto a cosas que son fundamentales. Lo del agua es clave, se necesita que el uso y la planificación del recurso sea muy bueno, y tenemos que exigir a nuestras autoridades que la gente que está manejando esto sea realmente capaz de hacer esto con mucho cuidado y no de manera improvisada. Como ciudadanos, insisto, creo que tenemos que comenzar a cuidar lo más que podamos el recurso, porque no estamos seguros si ahora vamos a poder llenar nuestras represas. Se han ampliado y eso es bueno, el número de represas disponibles, pero no estamos haciendo eso. La otra cosa, pero tal vez grande, que a veces no oigo de las autoridades, es que sabemos que la minería, especialmente la ilegal, no tiene mucho cuidado, usa mucha agua, la minería sabemos que usa mucha agua y contamina la misma. Entonces, ¿cuánto sabemos de si los reservorios que usamos para alimentar las ciudades que usted mencionaba están sufriendo problemas por este asunto de la minería? Esas han sido